Pasa la conferencia, les pido por favor tomar las siguientes recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. En el nombre, por favor, colocar su nombre completo seguido con el número de carnet. Mantener tu cámara encendida y al finalizar podrán realizar preguntas mediante el chat de Zoom. Eh, Damos bienvenida nuevamente a nuestra Master Coach Francisco Villalta, quien es experto en acompañar a líderes y ejecutivos senior, tanto de manera individual o grupal, como coach o facilitador de procesos de desarrollo de efectividad, liderazgo, impecabilidad y ejecución. Francisco es coach profesional certificado por diversas escuelas y programas internacionales. Tiene una amplia experiencia trabajando con líderes y equipos en una veintena de países en ámbitos relacionados con mejora del desempeño, liderazgo consciente y adaptativo, coaching de equipos, alineamiento, diseño de futuros y ejecución. Con más de 5,000 horas de experiencia en firmas basadas desde México hasta Brasil, Francisco provee a sus clientes una variedad de recursos y metodologías que hacen posible el mejor abordaje según el desafío de su cliente. Su experiencia en negocio y formación en management, años trabajando con líderes, empresarios y ejecutivos, le permiten trabajar con su cliente alineando el desarrollo del ser con los desafíos estratégicos y de desempeño, todo ello desde una mirada sistémica e integral. Durante más de 15 años de experiencia como coach y consultor, ha trabajado con ejecutivos y equipos ejecutivos en organizaciones como Dole Fresh Fruit International, Gerber, Kimberly Clark, Puri Motors, Roche, Coca-Cola Interamérica, Dos Pinos, Incae, Sad Miller, Amazon, Nestlé, FEMSA, Walmart, Grupo Intercontinental, Unicomer, Bianca, Copa, Avon, Merck, John Johnson, etc. Francisco también ha sido parte de la facultad externa de INCAE en Business School. Además, ha participado de equipos de consultoría en firmas como Franklin Covey Latam, Fifth Philosophy in Business eh, y GP Strategies. Adicionalmente, es director de la Certificación Internacional de Coaching de Equipos, programa avalado por la Federación Internacional de Coach. Su formación incluye un grado de maestría en Administración de Empresas en INCAE Business School, un posgrado en Desarrollo Empresarial en Turín, Italia, y diversidad de certificaciones en coaching y metodologías para trabajar con ejecutivos, equipos y organización completas. Sin más que decir, le brindo la palabra a nuestro expositor, Master Coach Francisco Villalta. Bueno, buen día, muchas gracias. Gusto saludarles a todos. Quiero verificar, Fabián, cómo se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Se escucha muy bien. Buenos días. Bueno, qué dicha. Entonces, un poco quiero verificar detalles logísticos. Aquí se hacen preguntas en el chat en tiempo real, en la opción de hacer preguntas, se hacen al final. ¿Cómo, cómo podemos hacerlo? La palestra es tuya. Se pueden hacer, si quieres, habilitamos el chat para que hagan preguntas durante o al final. Levanten la mano, las reacciones, lo que usted guste, distinguido Master Coach. Entonces, bien, gracias, Fabián. Entonces, habilitemos el chat un poco para que se vayan colocando las preguntas y Está habilitado. lo que haría es al final, probablemente, después de echarme el cuento, referirme a las preguntas, a lo que tengan en el chat, por aquello de que no se nos olvide. Pero si hubiese algo que usted tiene entre pecho y espalda, que si no lo pregunta y no lo comenta, le puede dar un infarto, entonces pues levanta la manita y en ese momento le damos la palabra para que no tengamos ningún accidente cardiovascular mientras estamos en este espacio. Y último detalle, quiero checar cuánto tiempo
¿En cuánto tiempo disponemos? Siempre me gusta checar, no vaya a ser. Sí, bueno, tenemos desde ahora 10:04, digamos, como una hora en Ok, total, incluidas preguntas y respuestas. Ahí usted maneja dale. como usted guste, distinguido. Ok, démosle viaje entonces. Perfecto. Entonces, a ver, les voy a contar entonces un poquitico del asunto. ¿De a qué va esto? Hay diferentes maneras de abordar el fenómeno del emprender y diferentes caminos. Uno está el camino de la parte de lo ingenieril, diría yo, del tema del emprender. Donde, ojo, pero del tema del emprender que es diferente al tema del proyecto emprendedor. Digamos, porque lo ingenieril del proyecto emprendedor referiría a la parte técnica específica de aquello que voy a lanzar o del negocio, digamos. Yo quiero vender, ahora estoy viendo una lámpara acá, pues yo quiero dedicarme a las lámparas, entonces la parte ingenieril vendría siendo toda la parte técnica detrás de lo que supone producir las lámparas, la cadena de valor para la generación de la misma y lo que debe ser cierto para tener las lámparas listas. No es a eso a lo que me voy a referir, eso sería la parte ingenieril de lo técnico del proyecto, del producto, del servicio. Aquí lo que me voy a referir es que hay al menos dos dimensiones en el fenómeno del emprender y una es que la parte ingenieril y la parte no ingenieril, la parte sutil diría. La parte ingenieril vendría siendo en el tema del emprender lo que tiene que ver con el ejercicio, proceso y secuencia de actividades que elaborar un plan de negocios, el trabajar con el modelo Canvas, que elaborar un plan de negocio, que construir el discurso elevador para presentarlo, que prepararse para un remedio de estanque de tiburones. Toda esa parte sería como una parte ingenieril, como es los pasos que me van a llevar a tener mi propuesta para emprender. Ojo, y eso está interesante y chévere, lo voy a citar probablemente en algún momento, pero ese no es el core de lo que voy a conversar. Entonces, vean, lo voy acotando, como quien dice, a ver, pero ya no nos va a hablar de esto ni de aquello, entonces, ¿de qué nos va a hablar este man? Bueno, hay otra parte, y la parte que tiene que ver con algunas preguntas o temas del viaje interno del que emprende. Y dentro del mundo del viaje interno del que emprende hay muchas avenidas que se pueden andar, pero todas caen en lo que tiene que ver con algunas creencias. Todo cae en lo que tiene que ver con los cuentos que nos contamos, con lo que queremos hacer para el mundo y luego lo que separa lo que queremos hacer para el mundo con tomar acción. Y entonces acá yo voy a partir del hecho de que tenemos alguna idea de algo que se quiere emprender, de algo que se quiere echar a andar. Usted tiene alguna solución. Usted ha visto cómo son las cosas en la vida y en el mundo, eh, cómo son las cosas en la vida y en el mundo, y tiene una manera de resolverlo, se le ha ocurrido una manera de atenderlo, y probablemente lo que necesita es depurar. Entonces, no vamos a ir a la parte necesariamente de la génesis de la idea, sino que nos vamos a mover suponiendo que tenemos esa idea, a 4 disciplinas para movernos a la acción. 4 disciplinas que también nos sirven para movernos del pesimismo a la posibilidad. 4 disciplinas que nos pueden funcionar en diferentes momentos del ejercicio de emprender, sea cuando tenemos la idea y no sabemos cómo arrancar o conectar con energía para empezar a movernos, o ya tenemos la energía, hemos empezado a movernos, pero no sabemos, hay algunos elementos que no hemos podido validar, o cuando ya estamos emprendiendo y los resultados no se nos están dando. Y hay 4 disciplinas que en la práctica, trabajando con muchos emprendedores y aplicándola al caso personal, han funcionado. Y cuando yo digo son 4 disciplinas, no digo que son las 4 disciplinas en mayúsculas como me persino, amén, Espíritu Santo, y ya está resuelto. No va por ahí, sino que son 4 elementos que han funcionado con algunas personas con las que he trabajado. Y estas 4 disciplinas separan a 2 grupos de personas. Separan al protagonista
de la víctima. He conversado con personas que me dicen, mira, pero es que todo emprendedor, por naturaleza y por definición, es protagonista, es heroico, es ganador, va para adelante. No es víctima, porque el víctima deja las cosas al azar, las cosas no le salen porque alguien confabuló en su contra, no logra presentar un documento porque se le apagó el computador y entonces no tuvo cómo sacarlo. O sea, el víctima coloca su atención, los recursos y su capacidad de logro afuera de sí. El protagonista no. Entonces, por definición, todo emprendedor es protagonista. Pues yo diría que no necesariamente porque no somos de plástico, porque no somos autómatas, porque estamos sometidos a una serie de situaciones en la vida que nos invitan a enfrentarnos a cosas que de pronto y solo de pronto no salieron como queríamos que salieran. Porque es cierto que las cosas a veces pueden salir diferente a como las imaginamos. Si alguno de ustedes me dice que todo le sale como lo ha imaginado, hay tres opciones. La primera es, se ha imaginado muy poquito y un juego muy pequeño. Dos, vive en otra dimensión y no distingue lo que le está pasando. Y tres, se puede estar autoengañando, que viene siendo una pariente del anterior. ¿A qué me quiero referir con eso? Bueno, que de vez en cuando hay cosas que quedan fuera de nuestra zona de control, fuera de nuestro círculo de influencia y por lo tanto suceden. Lo importante es, y ahí empieza a hacer diferencia entre la víctima y el protagonista, usted puede elegir si se enfoca en lo que sí puede controlar o en lo que no puede controlar. Pues bien, pero antes de moverme a eso, entonces por ahí creo que hay algunas láminas, hay algunos que son más visuales, ¿verdad? Y estar viendo este tarro y estar viendo este fulano moviéndose tanto rato puede llegar a ser cansón. Entonces voy a compartir, y algunos hacen así, está bien, puedo vivir con eso. Entonces lo que va a pasar es que voy a buscar la presentación, porque también algunos que son más visuales y cuando ven las imágenes les puede ayudar. En mi caso no están así, ¿saben? No están así porque como yo tengo un desafío de exceso atencional, cuando yo tengo algunas imágenes al frente, vieran qué entretenido se pone. Pues bien, entonces voy a compartir pantalla y les voy a ir pidiendo que me ayuden a hacer un chequeo de cómo se está viendo. Ahorita la presencia se está viendo en modo pequeñito. Se ve bien, se ve bien. Hay que solamente Creo que un par. poner en modo presentación. Sí, ahorita vamos a ver cómo poder en modo presentación, juntar pantallas, que yo creo que es lo que se está haciendo ahorita. Ahí está. Ok, bien. Entonces, resulta pues que esta imagen, pues, para mí tiene que ver un poco con el asunto de que, a ver, el emprender es un acto que así sea, lo hacemos, está cada vez más dado el emprender junto a otros, redes de emprendimiento y demás. En no pocas ocasiones el tema de la gestación de la idea es algo que se nos da en solitario, pero sobre todo los quilombos existenciales, los retos y las dificultades se nos dan de manera individual. Usted puede tener una red de apoyo muy campeona, tener a sus cuates, tener a sus compas, pero el dilema existencial suyo solamente lo tiene usted. El que emprende, solamente el que emprende sabe lo que le puede estar pasando. Entonces, de alguna manera, más que reflejar un tema que tenga que ver con un negocio, con el emprender, para mí esta imagen tiene que ver con que las cimas en el camino de nuestro Everest personal para cubrir nuestras 7 cimas más altas del mundo, cada quien las camina de manera independiente. Pero entonces aquí hago una primera estación que tiene que ver con entregar algunos conceptos, digamos, algunas distinciones. Y vean que aquí hablo de pesimismo. Y ahora la idea es que ahora entendamos porque cuando hablamos porque estas 4 disciplinas tienen que ver con emprender, pero tienen que ver con cómo moverme de un espacio en que no estoy haciendo, en que no estoy emprendiendo aún, pese a que tenga una idea que yo creo que va a cambiar el mundo, a moverme a que pasen las cosas.
Es decir, ahí me encuentro en un estado, vamos a ver, cuando me encuentro en un estado emocional probablemente, tengo una actitud en particular y tengo cierta capacidad de acción que en ese momento no se está materializando. Entonces aquí quiero entregar 3 elementos. Cuando hablamos de pesimismo, ¿de qué hablamos? Pueden ser varias cosas, pero puede ser una emoción, el pesimismo, y la emoción vendría siendo, la emoción es mi manera de accionar frente a algo que acontece. Es una experiencia psicofisiológica, psicofísica, que se correlaciona con mi manera de accionar frente a un evento. Por lo tanto, si tiene que ver con mi manera de reaccionar, eso está filtrado no solo por los sentidos, sino que por la manera en que interpreto las cosas. Y eso me lleva a una mirada del mundo. Es decir, que cuando yo, pese a que tenga una idea, no me estoy desplazando a la acción y no estoy dando los pasos para materializar mi proyecto, eso está asociado también con mi manera particular que tengo de ver el mundo. ¿Cómo estoy viendo el mundo en ese momento? ¿Cuáles son los cuentos que me estoy contando? De hecho, se plantea que nosotros realmente, nuestros sentidos no captan cómo es lo de afuera. Captan aquello que nuestra mente, dadas las programaciones que tenemos, le permiten a los sentidos captar. Es curioso, ¿no? Es interesante cómo finalmente entonces hace que nuestra experiencia, aún aquella que llamamos objetiva, no necesariamente es igual para usted que para mí. Y también el pesimismo puede ser un estado de ánimo. ¿Y cuál es la diferencia entre un estado de ánimo o un estado emocional y una emoción? Pues que la emoción es algo puntual, algo que simplemente pasa. El estado de ánimo es algo más permanente. No sé si ustedes piensen en su grupo de compas, en su grupo de amigos, y piensen imagínenselo que están con sus amigos y piensen, está Carlitos, que es el tipo feliz. Este es feliz, feliz. No soporto tanta felicidad, pero es el compañero feliz. Luego está Manuel. Manuel es amargadín. Este fulano parece que todos los días antes de salir de la casa busca una esquina de un mueble y se pega la rodilla para salir molesto. Luego está Angélica, es la melancólica. Luego, entonces, como que cada quien identifica a las personas con ciertas características que le son más permanentes. Eso vendría siendo nuestro estado de ánimo. Claro, entonces vean, qué desafiante. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno como emprendedor habita permanentemente en el estado de ánimo del pesimismo, de la no posibilidad? ¿Qué impactos puede tener para el negocio, dado que se convierte en una manera de entender el mundo y empiezan entonces a cerrarse una serie de puertas? Ok, ahora voy a dar otra distinción para moverme de una vez a las 4 disciplinas que están diciendo, bueno, ya nos habló de las 4 disciplinas, costó un montón que llegar a las 4 y todavía no nos lo está diciendo. Bueno, no comamos ansias, que ya vamos a llegar. Y aquí quiero dar otro mapa, y este es un mapa que a mí me gusta mucho y tiene que ver con el modelo OSAR. ¿Qué se plantea acá? Que, bueno, los resultados que tenemos, los R, tienen que ver con las cosas que hacemos o con las cosas que no hacemos, en el ámbito que sean. Los resultados en las relaciones que tenemos tienen que ver con qué tan bien nos movemos o qué tan mal nos movemos para construir interacciones. Los resultados que obtengo en la universidad tienen que ver con mis prácticas de estudio, con cuánto me esmero o cuánto no me esmero. Los resultados en mi negocio tienen que ver con la consistencia de las acciones que realizo para que se den. Y entonces, bueno, es una gran cosa, o sea, brujo, ¿no? Pues sí, pero resulta que los resultados que obtengo, que tienen que ver con las acciones, se ven influenciados por varios elementos. Las acciones que realizo tienen que ver con al menos 3 o 4 cosas. Uno, tiene que ver con mis conocimientos. Y aquí empezamos a atar algunos cabos. A ver, si el día de ayer yo conversaba con una profesional guatemalteca, una directora saliendo de una organización, y me contaba que tenía ganas de montar un negocio que está saliendo, y entonces le estoy acompañando para que emprenda ese negocio. Y me habló de un salón de belleza, de unos salones de belleza que le estaban ofreciendo de oportunidad y que lo ve como muy interesante y demás. Entonces repasamos, bueno,
Los resultados que obtengas va a depender de tu capacidad de acción. Y tu capacidad de acción depende de varias cosas. Uno, conocimiento. Y empezamos la pregunta, mira ahí, ¿qué tanto tú conoces de salones de belleza? ¿Qué tanto tú sabes de la gestión de un salón de belleza? Y entonces, claro, me dice, mira, a ver, no, nunca he sido eso. Sí he sido una cliente y por lo tanto sé cómo se dan las cosas. Y como sé de management, gerencia y de mercadeo, probablemente podría manejarlo. Ok, ¿qué tanto conocimiento tú tienes de gestionar al personal que trabaja en los salones de belleza, que es un personal muy particular, porque son una suerte de artesanos de la belleza humana? Artesanos y artesanas son personas que también hay una mucha migración entre un lugar y otro y que como artesanos / artistas pueden tener una manera particular de emocionarse, tomar decisiones y llevar las cosas que requiere un conocimiento adicional respecto a cómo funcionan. No es lo mismo manejar una línea de producción, trabajar con un equipo de profesionales en un área técnica y trabajar gerenciando tu propio negocio de salones de belleza. Entonces, ojo, no desestimamos el asunto, pero nos damos cuenta que hay un nivel de conocimiento que se tiene y otro que no se tiene, que determina las acciones. Otro elemento que impacta en las acciones en esta letra es las habilidades. A ver, yo puedo tener el conocimiento, pero si no tengo la habilidad no funciona. A ver, yo sé cómo funciona, yo sé cómo andar en bicicleta. Coloco la parte donde termina la espalda en el sillín de la bicicleta. Coloco mi pie derecho y mi pie izquierdo en los respectivos pedales. Presiono de manera perpendicular al piso, procurando que la tensión y que la presión que yo realizo, que la fuerza que yo aplico a los pedales sea equilibrada en ambos lados para evitar que el aparato empiece a dar círculos y me precipite al piso. A ver, todo eso, todo eso sería el conocimiento. El asunto es la habilidad para andar en bicicleta. Entonces, yo puedo conocer cómo gerenciar a personas, pero probablemente me hacen falta habilidades de escucha, habilidades de habla, habilidades de observar, o tengo algunas habilidades y no tengo otras. Entonces, por lo tanto, los resultados que tengo no solo tienen que ver con conocimientos, sino que también con habilidades, también tienen que ver con recursos que dispongo, relaciones que dispongo, tecnología a la que puedo apelar, el mundo relacional. Es decir, que las acciones que emprendo no dependen solamente de qué tan inteligente soy. Hay otros elementos, conocimiento, habilidades, relaciones y recursos que es importante considerarlos para moverme a la acción y con ello lograr ciertos resultados. Ahora bien, digamos que estoy check en recursos, check en habilidades, check en conocimientos y que sé cómo manejar el salón de belleza, sé cómo trabajar con la gente, tengo la teoría, tengo los recursos y conozco un grupo de personas que sé que van a llegar al lugar. Pero resulta que me aparece la O. La O tiene que ver con observador. Y el observador es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un observador. Un observador porque cada uno de nosotros tiene una manera particular de enfrentarse y ver el mundo. Y desde ahí realizamos lo que realizamos. Entonces, eso es lo que explica que dos personas que pareciera que son iguales en habilidades, conocimientos, recursos, relaciones, uno logre más éxitos que otro. Tiene que ver con su manera particular de entender el mundo, con los cuentos que se cuenta, si lo ve desde el pesimismo o si lo ve desde la posibilidad, si lo ve como víctima o lo ve como protagonista. Y aquí es donde aparecen las 4 disciplinas, porque las 4 disciplinas tocan al mundo del observador y van a impactar en las acciones que realicemos para lograr aquellos cambios que nos permitan crear el sistema, esta S, que nos lo permita mover el resultado que queremos obtener. ¿Ok? Y okay, aquí ya me voy para acá, perdónenme que aquí esto es lo que les acabo de explicar. Perdónenme. Y ahora me voy a esta parte que tiene que ver entonces en lo que estaba culminando con el observador. No había asegurado la transición. Esas cosas que pasan en vivo. Pues bien, entonces, observador, acción, resultado. Los resultados dependen de mis habilidades, conocimientos, recursos, relaciones, pero esto está movido por el observador que estoy siendo. Y el observador que estoy siendo puede tener instalado o no cierto estado de ánimo. Recuerdan, el estado de ánimo de la posibilidad o puede tener instalado el estado de ánimo del pesimismo
o puede estar en un estado de ánimo que simple y sencillamente, llámele como le llame, no le mueva a la acción. Lo cierto es que eso se nos va a notar, se nos hace notar en cuerpo, en emoción o lenguaje. En cuerpo, porque si yo le digo a usted, viera qué emocionado estoy, viera qué feliz estoy por cómo me están dando las cosas, usted no me lo va a creer. Cuerpo habla. Hay una emoción particular y un lenguaje asociado con cada momento en el que estamos. Y hay algunos estados de ánimo que se manifiestan en ciertas acciones y comportamientos que habilitan o no, que habilitan más el logro o no logro de los resultados. ¿Okay? Y aquí me voy a otra dimensión adicional, que recuerdan que teníamos también una S de sistema. Resulta entonces también, y que es cada vez más dado y más frecuente en el mundo del emprender, que se dan este tipo de emprendimientos sociales en los que me voy vinculando con algunas otras personas. De ahí que es importante también distinguir que este observador va a lograr también tan buenos resultados una vez que se trabaje en sí aplicando las 4 disciplinas, va a lograr mover la R de resultados también conforme sea capaz de crear un sistema favorable al logro de los resultados. Y ese sistema tiene que ver con las relaciones que construya, las relaciones que fortalezca y demás. Pero cuidado, eso no va a pasar a menos que tenga su mirada puesta en el lugar a donde hay que tenerla puesta. Entonces, todo lo anterior ha sido como que el preludio a hablar de las 4 disciplinas. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. Al momento de emprender, el éxito o no éxito de aquello que elijamos emprender depende no solamente de las habilidades técnicas y de qué tan clara tengamos la película de aquello que se va a hacer, de los mercados que se van a atender o de la manera en que los mismos serán atendidos, sino que además depende, y no de manera pequeña, sino que además también depende mucho del estado interno de aquel que emprende, de a dónde tiene colocada su atención, si en el afuera o en el adentro, o si en aquel adentro que le permite distinguir mejor qué es aquello en lo que hay que ocuparse. Y esto me lleva a esta frase del libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, en el que hay un momento en que aparece este personaje, este gato, y le pregunta a Alicia, más bien Alicia le pregunta al gato, frente a un camino, ¿qué ruta tomar? Y el gato le pregunta, vea mija, ¿para dónde va? Y cuando Alicia le responde no saber para dónde va, entonces nuestro amigo el gato le da una respuesta que ya muchos conocemos, y es que si usted no sabe para dónde va, cualquier camino o cualquier dirección que tome va a ser la correcta. El viento que sople en cualquier dirección le va a servir a usted si no sabe para dónde va. Y lo interesante de este elemento para mí es que aquí tiene que ver con la posibilidad de elegir, ¿me muevo como víctima o me muevo como protagonista? Vuelvo al tema de víctima o protagonista. Porque reitero, a ver, en algunas ocasiones podemos caer en la mentalidad de víctima, así sea que seamos emprendedores o que querramos emprender. Lo interesante de esto no es no caer en el lugar, sino que saber reconocer y actuar de manera consciente en qué camino elijo. Yo no siempre elijo ser víctima. Lo importante es darme cuenta si estoy siendo como víctima, porque eso va a tener un tremendo impacto en los resultados que obtenga. Y va a tener un tremendo impacto en pasar de esa idea que me imaginé que quiere, que va a cambiar el mundo, a echar a andar el negocio. Y no vaya a ser que me sorprenda el día de mañana diciendo, ¿cómo es que fulanita sí lo hizo si a mí se me había ocurrido antes? Eso es, amigas y amigos, lenguaje de la víctima. Pues bien, les propongo finalmente los 4 pasos o disciplinas para moverme de
para moverme de la no acción a hacer lo posible. Son 4 pasos que no necesariamente caminan de manera lineal, algunos se van reforzando y más que pasos son disciplinas. Y hago la definición de una disciplina. Una disciplina comprende una serie de acciones que al hacerla de manera recurrente y o comprometida pueden predecir un resultado u otro. Y por lo tanto es hacerlas hábito. Entonces voy a referirme a 4 que no son las únicas, pero son 4 principios, 4 disciplinas, 4 elementos que trabajando con diferentes personas que quieren emprender o emprendedores que están enfrentando una situación de complejidad y que se declaran estancados, 4 disciplinas que las hemos utilizado para que esta persona se mueva del sitio de estancamiento en que dice encontrarse. Y vamos pues con la primera. Y la primera se llama la disciplina de realidad. Y vean que allá aparecen unos binóculos. Y esta disciplina a mí me parece muy interesante. Resulta que estoy de nuevo con esta persona que les mencionaba y estamos hablando de los benditos o posibilidad de los salones de belleza. Esto es interesante porque esta persona probablemente ha sido una cliente de salones de belleza, mas nunca ha gestionado uno. Entonces, ¿qué tiene que ver con la disciplina de la realidad aquí? La disciplina de la realidad tiene relación con nuestra capacidad de colocarnos ciertos anteojos que nos permiten separar los hechos de las interpretaciones, que nos permiten separar los datos / realidad, entre comillas, nos permiten separarlo de los deseos, de los anhelos, del cómo yo quisiera que fuera. Usted no puede intervenir, modificar o transformar aquello que no distingue o reconoce. La disciplina de la realidad es esta que nos invita a darnos cuenta de cómo están las cosas. De pronto, yo quiero hacer unas inversiones en unos títulos que me están ofreciendo o en ciertos portafolios. Me parece muy chévere y hasta me imagino el retorno sobre la inversión que voy a tener. Me imagino la plata que voy a tener y soy tan alcanzativo que hasta me imagino qué voy a hacer con los primeros excedentes. O sea, ya está, a ver, ya hice chicharrones sin haber criado los chanchitos que iba a comprar con los pollos que iba a vender como resultado de los huevos que pusieron unas gallinas. Ya me fui hasta el último punto de la cadena, hasta el último punto del eslabón. Ya me lo imaginé todo. Pero entonces viene alguien y me pregunta, dime una cosa, Francisco, ¿y cómo están tus finanzas personales? ¿Tenés un excedente ahí que te permita cubrir eso? ¿Cómo está tu flujo de caja? Y en ese momento toca ver la realidad. En ese caso, la realidad es ver los datos, es ver los números. Y los números y los datos son menos horribles que las historias que nos contamos y nos pueden evitar consecuencias horribles. También la disciplina de la realidad, en este caso, tiene que ver con una realidad económica, financiera, pero también la disciplina de la realidad nos invita a reconocer qué es lo que hay. Muchas veces, a ver, está esta persona que quería montar, este es profesional, fue colega, yo lo estaba acompañando porque quería desarrollar un negocio de consultoría, una cosa así, consultoría de coaching. Y me dice que estaba complicado porque quería empezar a venderle, porque en el mercado que ha pensado y que quiere vender, él no conoce a nadie. Bueno, le digo, mira, ¿en qué mercado quieres vender? Y ahí me dijo profesionistas de cierto tipo, de tales niveles y demás. Y ciertamente él no tenía mayores conocidos en ese ámbito. Pero ahí, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí ¿en qué consistía aplicar la disciplina de la realidad? Distinguir si conoce o no conoce, si sabe o no sabe, si entiende o no entiende, pero además revisar qué es lo que sí sabe. La disciplina de la realidad pasa por realizar un inventario de aquello que sí sos capaz de hacer, de aquello que sí has hecho, de aquello que sí has logrado,
de aquello de que sí dispones de los recursos que tenés, los conocimientos que has forjado, las habilidades y competencias desarrolladas, y a partir de ese inventario, ahora sí decidir en qué sí puedo, qué partido puedo jugar y qué partidos en este momento no puedo jugar. Responsabilidad es la habilidad para responder a los desafíos. Cuando el desafío es más grande que mi habilidad para responder, sería un acto imprudente tomarlo. Cuando mi habilidad para responder está a la altura o por encima del desafío, voy a entrarle y enfrentar el desafío. En el primer caso, cuando mis habilidades para responder están por debajo del desafío, tengo la gran oportunidad de aprender o de sumar otros recursos. Entonces, la disciplina de la realidad nos invita a distinguir qué es lo que hay y también qué es lo que no hay, para tomar acciones y o decisiones fundadas y moverse a un siguiente paso. Esta disciplina de la realidad le permitió a la persona que les digo quería montar el negocio, darse cuenta que él no tenía muchos conocidos en ese nicho de mercado al que él habría querido llegar, pero era un experto en otro campo del cual él había salido por una quincena de años trabajando en el mismo, y en el que era capaz de identificar un listado de 5, 10, 15 personas dentro de su base de datos de LinkedIn, dentro de su mundo relacional de LinkedIn, y dar cuenta de 10, 15 personas a las que él, con solo levantar el teléfono y decirles, hay algo de valor que tengo para ofrecerte, estas personas le iban a decir, ven conmigo y me habla de eso. ¿Por qué? Porque la persona, ¿a dónde estaba poniendo su atención? Estaba poniendo su atención fuera de los datos, fuera de los hechos. Al momento de poder de emprender y desarrollar una idea de negocio, una idea de proyecto, es importante ejercer entonces la disciplina de la realidad. Por un lado, para distinguir qué es lo que hay en mí, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, pero también darme cuenta de qué es aquello que la realidad está pidiendo y yo necesitando. Implica acercarme con otros ojos al mundo que habito y a los mundos que habito, hacer más grandes los oídos y la escucha para capturar qué es aquello que la realidad requiere, distinguir qué es aquello que en realidad yo poseo y distinguir a dónde entonces puede haber un match entre mi propuesta y lo que el mundo puede estar requiriendo. Ojo, pero entonces esa sería la disciplina de la realidad. Y esto tendría que ver de alguna manera entonces con los hechos, con lo que es. Pero otra cosa es aceptarlo, la disciplina de la aceptación. Entonces resulta que vuelvo al ejercicio, vuelvo al ejemplo de que yo quiero hacer unas inversiones en ciertos títulos. Viene uno de ustedes, algún estudiante de negocios, de empresas, y me dice, vea Francisco, pero ¿cómo están sus estados financieros? Pues los vemos y usted me dice que los números no dan como para que yo pueda colocar ciertas inversiones, pero frente a eso yo pongo dos opciones. O acepto eso que usted me está diciendo o no lo acepto. Si no lo acepto y me resisto, me estoy negando a abrazar la realidad. Es decir, me estoy negando a abrazar lo que los datos y los hechos me plantean que es viable y no viable. Y todos sabemos lo que hay, las consecuencias que pueden haber cuando pretendemos ir en contra de lo que es. Ojo, y aquí cuando digo lo que es, no es por un determinismo, sino que es, a ver, ignore usted la ley de la gravedad. Usted puede ignorar la ley de la gravedad, pero váyase al último piso de un edificio y láncese al vacío y a ver si ignorar la ley de la gravedad va a hacer que la ley de la gravedad no se aplique en usted. La mala noticia es que pues, es posible que después no tenga posibilidad de contar si se validó o no se validó la hipótesis. Entonces, ¿en qué consiste la disciplina de la aceptación? La disciplina de la aceptación consiste en mi competencia o incompetencia para aceptar lo que se puede hacer y separarlo de lo que no se puede hacer. Y aquí siempre aparece una discusión, me ha parecido, no siempre aparece, me ha aparecido con algunas personas que me plantean, mira Francisco, pero es que un emprendedor es una persona no conformista. Claro,
Pero ser no conformista no significa ser iluso y no significa actuar fuera de tu círculo de influencia, porque justamente lo que hace a un emprendedor exitoso, entre otras cosas, es que es capaz de colocar su energía, sus esfuerzos, el foco de su atención en lo que sí se puede hacer, ya sea en aquello que puede hacer por sí mismo o con el patrocinio y participación de otras personas. Eso es algo que caracteriza o diferencia a un emprendedor exitoso y un emprendedor no exitoso. Es algo que diferencia de un soñador que se imagina muchas cosas a alguien que coloca su energía y atención en lo que es posible transformar. Y eso me lleva a, a 4 estados de ánimo relacionados con la capacidad, con mi capacidad o incapacidad para aceptar lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Pero me voy a referir entonces con, con un concepto que es círculo de preocupación y círculo de influencia. El círculo de preocupación incluye todas esas cosas que a mí me angustian, me preocupan, me molestan, pero sobre las cuales no puedo hacer nada. Me preocupa la situación del país en la delincuencia. Me preocupa la caza de ballenas por los japoneses. Me preocupa las decisiones que está tomando el gobierno. Ojo, todas esas cosas me preocupan, ojo, y no estoy diciendo que no tenga sentido preocuparse. Lo cierto es que son cosas que me preocupan, pero sobre las que no puedo hacer nada. No faltará alguien que me diga, sí, pero uno puede tomar una acción para contribuir al medio ambiente. Sí, pero yo puedo tomar acción para poner cámaras de seguridad y hablar con los vecinos. Sí, yo puedo tomar acción para que, pese a las decisiones de gobierno, buscar la manera de que mi negocio siga funcionando alineado con la ley. Sí, pero ahí hay 2 diferencias en esos 2 mundos. En el primero que les mencioné, las cosas está fuera de mi círculo de influencia hacer que se modifique las decisiones de los japoneses, la decisión de quien gobierna el país, o cambiar la situación de seguridad del país. No es posible para mí. Eso está fuera de mi círculo de influencia, está en mi círculo de preocupación. Y una persona, la víctima, una persona que no mueve los resultados a la acción, una persona que no concreta, sucede en algunas ocasiones porque tiene su atención colocada en lo que no puede mover, tiene su atención colocada en su círculo de preocupación, no en su círculo de influencia. Y cuando tenemos nuestra atención puesta en el círculo de preocupación, habitamos el estado de ánimo del pesimismo, de la resignación o del resentimiento. Y somos expertos en decir por qué ninguna de nuestras ideas ha funcionado. Y a mí se me ha ocurrido absolutamente todo. Yo he sido capaz de idear e imaginar diferentes proyectos, pero es que aparece la esquizofrenia. Es que a alguien más se le ocurrió. Es que otra persona lo hizo. Es que fulanito tenía la plata y los contactos. Es que. Y eso es cuando colocamos nuestra atención fuera de nuestro círculo de influencia y y nos colocamos en el círculo de preocupación. Porque no somos capaces de aceptar aquello que no podemos controlar, aquello que no podemos modificar. Por el otro lado, en el círculo de preocupación se encuentran todas aquellas cosas que sí podemos hacer. Y uno dice, sí, pero a ver, algunos de las innovaciones y de los proyectos y productos interesantes que se han desarrollado, a ver, los que lo hicieron, no estoy seguro que tuvieran la idea exacta de cómo iba a funcionar. Claro, claro que no tenía la idea exacta de cómo iba a funcionar porque eso sería ser Nostradamus, pero probablemente sí tenía la idea de en qué tenían que ocuparse, bajo qué condiciones, con qué prácticas y competencias, durante qué tiempo, para generar una solución que tuviera cierto comportamiento, donde ese resultado final es un resultado final de algo en lo que nos aplicamos en el ahora, dada nuestra capacidad de actuar sobre lo que sí podemos actuar. 17 minutos libres, 17 minutos para la hora, sí. distinguido. Ok, correcto.
Entonces, para emprender es importante, por un lado, partir de la realidad, pero por otro lado, separar en lo que puede intervenir de lo que no puede intervenir, para poder concentrar entonces mi energía en aquello que sí puedo transformar. De lo contrario, habitaré el estado de ánimo de la resignación, puede llegar al estado de ánimo del resentimiento y y sin ser filosófico, simple y sencillamente no lograr echar a andar el negocio. Entonces, disciplina 1, realidad. Disciplina 2, aceptación. La disciplina 3 me encanta y es la del aprendizaje. La disciplina 3 es la del aprendizaje, no tiene que ver con cuál maestría voy a sacar, cuál carrera voy a completar antes de poder de echar a andar este negocio. No, no va por ahí. La disciplina de aprendizaje tiene que ver con, dado lo que quiero hacer, dado lo que sé y lo que no sé, disciplina realidad, dado que acepto y soy capaz de reconocer lo que puedo y no puedo, y dado que entiendo el negocio que deseo emprender, ¿qué es aquello que debo aprender? ¿Qué es ese conocimiento, experiencia y habilidades que necesito acercar para poder echar a andar el negocio, el proyecto? Y esta disciplina del aprendizaje, amigas y amigos, requiere una tremenda dosis de humildad. Tremenda. Hay quien dice que el emprendedor es arrogante. Yo no pienso eso. Yo creo que algunos emprendedores probablemente, pero lo igual pasa en en las personas que no están emprendiendo. Lo que sí sucede es que el emprendedor es un apasionado de aquello que hace y está comprometido con su causa. Y por lo tanto, puede llegar a sonar en algunas ocasiones que no escucha, un poco sordo volverse al feedback, comentario de los demás. Ahora bien, por eso es que digo que requiere una dosis importante de humildad la disciplina del aprendizaje, porque implica detenerse a admitir y aceptar que hay algo que no sé, hay algo que me hace falta saber, hay algo que no sé y que otra persona sabe. Y de dado que sé que otros lo saben, que otros saben lo que no sé, que otros tienen lo que no tengo y necesito, estoy en una buena posición para crear las conversaciones necesarias y hacer que estas personas, que estos otros entren y sean parte de este negocio, de esta actividad que estoy pretendiendo emprender, que quiero desarrollar o emprender. La disciplina del aprendizaje implica plantearse, por ejemplo, del 1 al 10, cuánto sé, cuánto dispongo de las habilidades y conocimientos necesarios para mover aquello que quiero mover. La siguiente pregunta es, ¿cómo sabré que ya tengo el conocimiento o habilidades? La siguiente pregunta, ¿qué tengo que hacer para acercarlo? La siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer esta semana para crecer en esa dimensión en la que necesito crecer? Y todo es en función de ir, como dijo Luis Fonsi, pasito a pasito, sumando. Porque el aprender implica la capacidad de colocar nuevas distinciones, vincularlas con aquello que quiero lograr y ponerlas a funcionar, echarlas a andar. Pero implica lidiar con los cuentos que me he contado respecto a lo que ya sé, respecto a cómo se hacen las cosas, respecto a cómo tienen que hacerse. Pero si he dado bien la disciplina 1, la disciplina 2, tengo claro lo que quiero para el mundo, aquí tengo que elegir entre lograr el resultado o tener la razón. Usted elige cuál es el camino. Si usted elige tener la razón, probablemente es que no ha aceptado lo que le falta y lo que no falta es que no ha hecho su ejercicio de realidad y le va a demorar un poquitico más el negocio antes de seguir. Y hay un ejemplo muy exitoso de Steve Jobs, muy famoso de Steve Jobs. Steve Jobs lo despidieron, lo echaron de su propia compañía. ¿Por qué? Porque le hacía falta aprender. Vean ustedes. Y no había aceptado que le hacía falta aprender, porque no había hecho bien el ejercicio de realidad. Pues bien, y voy a la cuarta disciplina, ya quedan probablemente como 10 minutos. Y esta es, finalmente, ahora sí, la disciplina de emprender.
Ojo, no es que yo diga, fue puchica, entonces tengo que pasar varios meses antes de hacerlo. No, lo que pasa es que esto va como en espiral, va moviéndose de manera circular y una cosa va retroalimentando la otra. La disciplina del emprender aquí tiene que ver con que finalmente es hora de echar a andar aquello que pensamos. Es luces, cámara, acción. Ojo, es que, pero hemos de entender que desde la disciplina 1 ya estamos emprendiendo. Porque desde la disciplina 1 estamos haciendo todo un ejercicio que nos va acotando, precisando y enfocando para dedicar una acción comprometida y diligente para echar a andar el negocio, para crecer como el emprendedor que queremos llegar a ser y que es necesario para mover el negocio, porque en algunas ocasiones lo que pasa es que el negocio crece más que el emprendedor, que fue lo que le pasó a Steve Jobs. Y cuando crece más que el emprendedor puede estar sobrando y se necesitan otras habilidades. A la hora de echar a andar, entonces es echar a andar el proyecto, pero también con ello echar a andar todas esas acciones que me permiten aprender, sumar conocimientos, habilidades y recursos para poder enfocarnos en nuestro círculo de influencia, en aquello que sí vamos a ponerle energía, dado que separé lo que puedo y lo que no puedo. Y cuando hice la separación de lo que puedo y no puedo, empecé a pensar también, esto no lo puedo solo, pero seguramente lo voy a poder con otros. Y es lo que me hace en la disciplina del aprendizaje, identificar con quién y sumar recursos. Y todo eso basado en un sano y juicioso estudio de la realidad mía, de lo otro y de los otros. Y llegado este momento, es más bien es el momento de echarse a andar. Y finalmente, entonces, volvemos al punto de víctima y protagonista. Usted elige. Usted elige si se queda quejándose de por qué no ha hecho el negocio, de que usted se queda quejándose de que no hizo el proyecto porque usted prefiere tener el 100% de nada que el 10% de 1000, quejándose de que usted no ha hecho andar la idea de negocio porque no tiene los amiguitos que tiene la otra persona, o como protagonista distinguir qué es aquello que usted quiere para el mundo, que lo mueve a hacerlo, que sabe y que no sabe, que necesita, que tiene y que no tiene, saber con quién tiene que hablar para tenerlo y moverse pasito a pasito, porque esto no se hace de un día para otro. Y eso supone entonces tener bien claro su foco, cultivar este estado interno de optimismo y de posibilidad, que tiene que ver con enfocarse en lo que sí puedo hacer. Y con ello, desarrollar estos pasos y ese comportamiento, que son como pequeños pasos de bebé, le llama el autor David Rock, a la posibilidad de enfocarse consistente, sistemáticamente y disciplinadamente a ir pasito a pasito construyendo su idea de negocio, su proyecto de negocio, su idea de emprendimiento. Pues estos son 4 disciplinas que usted elige, en las que usted puede elegir en diferentes momentos, no solo para emprender, sino que frente a algo que esté experimentando, preguntando, esto que me pasa y que me está superando, separo realidad de interpretaciones. Distingo si soy capaz de aceptar los hechos me muestran de la situación. Me hago el planteamiento de qué necesito aprender ahora para superar esa situación. Y una vez que ya me di cuenta de qué necesito aprender, emprenda. Hemos sido invitados al banquete de la vida a aprender y a emprender. Somos hechos para aprender. Desde que nacemos, desde que venimos al mundo, empezamos a aprender. Y también hemos venido al mundo a emprender. Y no necesariamente con un negocio, una organización o un proyecto. La vida en sí misma es un emprendimiento. Es un emprendimiento porque es una aventura que podemos elegir vivirla como víctimas o como protagonistas, desde el pesimismo o desde la posibilidad. Creo que nos quedaron como 5 minutos, don Fabián. Sí, tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias, muchísimas gracias, distinguido coach, master coach, por la plática. Voy a darle paso, como siempre, a los estudiantes
Creo que era la estudiante Graciela Gareca, que iba a manejar el chat, pero dejamos como usted quiera. Si quiere, habilitamos micrófonos para que los estudiantes también puedan conversar con usted. Pero eso sí, yo diría, el que quiere hablar, que prenda su cámara, porque sabemos que es muy importante el lenguaje corporal. Entonces, dicho esto, nuevamente, el manejar este conversatorio es suyo, distinguido Francisco Villalta. Muchas gracias por lo de distinguido. Para mí distinguido no tiene que ver con, o sea, simplemente me distingue, ¿no? De otras personas. O sea, así es. Soy Francisco, no soy Pablo Reinaldo. Pablo Reinaldo es Pablo Reinaldo, no es Francisco. ¿Ok? Bien, no, que levanten la mano. Lo que pasa es, no, yo creo que si me ayuda la compañera estudiante, Grace era, ¿no? Si me ayuda Grace, mejor, porque puede ser que como son tantas ventanas, o a mí se me pierda algo. Claro, tampoco estoy pensando es que van a ser mil preguntas, pues obviamente, pero es un poco lo que no quisiera es que aquella que se haga no mirarla, o aquel comentario que se haga no mirarlo. Así que prefiero, Grace, que tú lo manejes. ¿Está Grace, por favor? Ahí está Grace. ¿Cómo está? Grace Gareca, 69 93 100. No sé si es el teléfono o qué, pero ahí está Grace. Es el número de carnet. Ya. El carnet. Les pido por favor a los estudiantes que puedan enviar sus preguntas mediante el chat de Zoom. De ese modo vamos a poder realizarlas. Sí. Mientras se organizan los estudiantes, se quedan un poco en shock en la presentación. ¿Cuál sería el primer paso, distinguido Francisco? Nuevamente distinguido porque no es otra persona. Igual uno se distingue por lo que es, por lo que está haciendo. ¿Cuál es el primer paso para avanzar y librarme o dejar el victimismo? Estás sin micrófono. Grace, sí. Ahí ya Javier Poma ha anotado, Jonathan Yamila ha anotado, y yo creo que tiene que ver un poco, la pregunta que tú mencionas puede tener que ver con la primer pregunta de alguna manera. Voy a referirme a las que están anotadas acá y luego me refiero a la que tú planteas, ¿sí? A ver, dice Javier, de las 4 disciplinas, ¿cuál sería la más importante en un emprendimiento? ¿Cuál sería de las 4 disciplinas la más importante en un emprendimiento? Mira, para mí tiene mucho que ver, yo separaría las 4 disciplinas como en 2 dimensiones. Las primeras 2 tienen que ver más con el mundo interno del emprendedor, ¿verdad? Y las últimas 2 ya van como que a la acción, ¿no? Como que a ponerle bonito al asunto y al tema de qué aprender, cómo aprenderlo y echar a andar, y por lo tanto dependen de la primera y la segunda. Dicho esto, yo diría que va a depender del momento en que se encuentre el emprendedor. Si el emprendedor ya hizo bien su tarea, pues el reto es decir, si hizo bien sus primeras 2 disciplinas, el reto es aprender lo que se necesita aprender y sumar para echar a andar la cosa, ¿verdad? Si ya hizo estas 3, la ejecución en sí misma tiene muchos retos. Tiene muchos retos, por ejemplo, relacionados con la elaboración del business plan, utilizando, por ejemplo, el model Canvas o cualquier otro modelo. Tiene que ver con la elaboración a partir de ahí un plan de negocio más estructurado, realizar las pruebas del caso, hacer sus prototipar, empezar a hacer algunas corridas de producto mínimo viable para conversar con una serie de actores y testearlo. Entonces, la respuesta corta sería depende, y la respuesta larga es que ciertamente va a depender del momento, y más importante,
yo creo que el tema es cuál es la más pertinente. De ahí que la invitación es a que nos hagamos cada uno de nosotros la pregunta, ¿cómo estoy en cada una de estas y cuál me falta hacer? ¿Verdad? Porque es como cuando el profesor Stephen Covey le preguntaron de los 7 hábitos, ¿cuál es el más importante? Y él dijo, es que todos se van edificando uno sobre otro. Uno no puede ser sin el otro, pero si le tocara escoger, para el profesor Covey, el más importante era el hábito de la ejecución. Siendo que nuestro estado de ánimo influye en nuestro objetivo, exacto, ¿cómo podríamos transmitir nuestro objetivo correctamente a los empleadores? Esto es interesantísimo. A ver, el estado de ánimo influye en nuestro objetivo y la claridad que yo tenga frente a los objetivos va a impactar en mi estado de ánimo. Si yo no tengo claro para dónde vamos, no me voy a comprometer. Vivo en una ansiedad permanente porque no sé si estoy haciendo bien las cosas o malas cosas. Nunca termino de acertar y demás. Entonces, no tener claridad respecto al objetivo, al para qué o al foco de la tarea, del proyecto, de la empresa o del área, claramente me genera un estado de ánimo de ansiedad. Por lo tanto, a la pregunta de cómo se podría transmitir el objetivo correctamente a los empleadores, aquí entiendo que la pregunta tiene que ver con, o sea, a los empleadores, no a los empleados, es yo como posible empleado, funcionario, ejecutivo de una organización, ¿cómo se lo transmito? Aquí yo creo que es más sencillo de lo que uno plantea y es, primero, usted tiene que tenerlo claro. Y segundo, después de que lo tenga claro, es un tema de decirlo y luego observar y escuchar de qué manera mi objetivo hace fit o no hace fit con los objetivos de la organización. Un libro que escribí que publiqué el año pasado, yo planteo justamente que eso es uno de los desafíos más importantes en los primeros 100 días en un trabajo. Distinguir y yo reconocer de qué manera mis aspiraciones, mis valores, mis intereses calzan con lo que la organización requiere o demanda. Si en 100 días, en 3 meses, no he logrado ver cómo calzan, ya no va a haber manera. Ya no va a haber fuerza de Dios que le ayude a usted a eso. Porque no es esperando que pase más tiempo que los objetivos de la organización se van a alinear con los suyos. ¿Cuál sería el camino no ingenieril que mencionó? El camino no ingenieril es justamente al que me referí de las 4 disciplinas. ¿Cómo influyen los factores psicológicos en un emprendedor? Montones, ¿no? Ustedes, ojo, hay quien dice, mira, los emprendedores son obsesivos, son cabeza dura, son trabajólicos. Hay un montón de estereotipos respecto a los emprendedores. Y yo conozco emprendedores muy sabios, muy profundos, que viven con mucha quietud, produciendo mucho valor para muchos, y otros que viven en un acelere, en un modo obsesivo, compulsivo, trabajólico, que terminan agotando su vida y la de las personas que les acompañan. Entonces, ¿y eso por qué es? Tal como plantea Isabel Ulloa, por los factores psicológicos de alguna manera, es decir, los cuentos que se cuentan. Si usted se cuenta el cuento, si usted echó a andar su negocio, echa a andar el negocio, porque tuvo muchas carencias y se prometió, a mí nunca me va a faltar nada y a mí nunca me va a volver a pasar eso, ese modelo mental se convierte en su brújula y para usted nunca va a ser suficiente. Si dentro de su mente usted lo que tiene es que creo este negocio porque creo que es maravilloso crear valor para los demás, para las personas, para la salud, crear riqueza y demás, probablemente y al mismo tiempo crear riqueza para mí, con ese mantra en su mente va a desarrollar una forma de vida completamente distinta. Entonces, los factores psicológicos, hay algunos elementos de la psique que son fundamentales para que haya un negocio. O sea, es compromiso con una idea, pasión alrededor de la misma, claridad mental y cognitiva para echar a andar las cosas, capacidades evaluativas. Pero luego están esos otros elementos de la psique que tienen que ver
con los cuentos que nos contamos, que son los que van a moldear la actitud detrás del que emprende y que finalmente va a impactar en mi calidad de vida y en la calidad de vida de aquellos que viven conmigo y de los que emprenden conmigo o de que nadie quiere emprender conmigo. Afecta el apoyo emocional hacia tus sueños a emprender completamente, ¿no? Está esta persona que me decía, mira, es que yo ni me doy me ofrecieron algo, pero ni me di la posibilidad. ¿Y saben por qué no se daba la posibilidad a este hombre? No se daba la posibilidad porque hace 15 años había tenido una situación de carencia muy fuerte y se prometió que no le iba a volver a pasar. Y en nombre de eso no se estaba permitiendo algunas oportunidades hoy día. Y eso no tenía que ver con el negocio que le ofrecían, porque el negocio que le ofrecían hoy no era igual al de 15 años, hace 15 años. Él no era igual al de hace 15 años. Su familia no era igual a la de hace 15 años. Entonces estaba definiendo sus posibilidades de hoy con una repetición del pasado. Nosotros elegimos habitar en el presente y desde aquí construir un futuro o seguir viviendo pasados. Y ahí de la importancia del apoyo emocional, pero entendiendo que las emociones son un resultado de nuestros pensamientos y el trabajo entonces es a nivel de nuestros pensamientos. No es un asunto de, bueno, está triste, bueno, vamos a hacer algo para que se le quite la tristeza. Eso te puede dar un ratico y es importante. Te cambio el set para que hagas otra cosa, pero para lograr el cambio sostenible hay que visitar cuáles son los pensamientos que están detrás de cómo estás y cuáles son los nuevos pensamientos que hay que incorporar o incluir para que generes maneras diferentes de estar. Sobrellevar el síndrome del impostor. Pues sí, el síndrome del impostor tiene que ver con que nunca soy suficiente, nunca lo lograré, otros lo han hecho y otros no vean. Yo tengo 3 libros escritos, estoy escribiendo un cuarto, y vieron que cuando empecé a escribir el primero, yo me decía, hay un montón de cosas ya escritas, un montón de gente lo ha dicho muy bonito, ¿qué voy yo a estar agregando? Y lo cierto es que hay un montón de gente que ha dicho cosas muy bonitas, ha dicho cosas muy chéveres, pero nadie ha contado la historia que yo cuento. A nadie le han pasado las vainas que me han pasado a mí. Y es posible que las vainas que me han pasado a mí, a la manera como yo las cuento, sean de valor para otros. Entonces, ¿cómo lidiar con el síndrome del impostor? Y esto es curioso, Carla, y me gusta que me lo preguntes. Se da más en damas que en caballeros, curiosamente, estadísticamente. Lo primero es distinguir si a mí me está pasando o no. Distinguir si los resultados, cómo me siento con los resultados que he obtenido. Distinguir si cuando yo hablo de mis resultados lo hago con resignación o con resentimiento o en paz. Si lo hago con resignación o resentimiento, es que habito el síndrome del impostor. Y una vez que ya me di cuenta, el asunto es cuáles son los pensamientos que están detrás de eso. ¿Qué es lo que me cuento? Nunca voy a ser suficiente, no me lo merezco, no lo voy a lograr. Y empezar el camino de reconstruir o modificar las creencias. Ese es un camino de modificación de creencias. Porque muchas personas que habitan este síndrome pueden estar logrando resultados, pero sentirse que no es suficiente y seguir sintiendo que son un fraude. ¿Cuál diría que es una definición sana del impacto de un emprendimiento? Ahí va a depender de la definición del proyecto y del alcance que hayas definido y de los dominios en que querrás medirlo. Para mí, un proyecto podríamos medirlo, y eso ya depende de muchas cosas. Sería importante evaluar efectividad en términos de si se logra aquello que se promete, esa promesa que se hace al mundo, a los clientes, a los actores claves se materializa. 2, también ver, esa es la primera E, efectividad. Otra E tendría que ver con eficiencia, productividad, y que apunta a retorno sobre la inversión y a las métricas fundamentales. La otra E tendría que ver como el entorno, ¿verdad? Y tendría que ver un poco con de qué manera esto que hace genera un impacto positivo o negativo, genera economías o deseconomías en lo otro y en los otros. Otra E tendría que ver con expectativas y es de qué forma eso que está pasando se acerca o se aleja de lo que para mí como emprendedor eran los resultados que quería. Muy buena, tengo una pregunta con respecto al tema. ¿Ser soñador o tener sueños es bueno para querer aspirar más o es bueno ser realista siempre? A ver, todo aquello que materializamos lo hemos soñado en algún momento. Así que el asunto es tener luego la capacidad de traducir ese sueño
en diseños, en mapas, hacer como el MVP del sueño, el mínimo producto viable del sueño que soñaste y acercarlo a una concreción para moverlo para adelante. Hay que seguir soñando. No hay nada más triste que nos arrebaten los sueños, porque luego, ya luego y solo luego, le meto el tema de la realidad. ¿Qué libro nos podría recomendar para poder emprender? Son, son muchísimos libros y va a depender de como que por dónde quiera irse. Hay un libro muy viejo que yo se los recomiendo porque tiene mucha sabiduría, es muy viejo y la gente me dice, pero ¿por qué recomendar ese libro tan viejo? El libro se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Es un clásico, pero dice tantas cosas que siguen siendo tan vigentes. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno con respecto a los empresarios? Ahí sí me la dejó, eso da tema como para toda una disertación, pero para mí en pocas palabras es crear las condiciones para facilitar que los emprendedores hagan sus negocios, esto es, servicios de desarrollo empresarial en las diferentes etapas del proyecto emprendedor, generar centros de incubación para startups, para justamente potenciar estos emprendimientos, sean o no tecnológicos o no tecnológicos. Hay todo un tema a nivel del área de las microfinanzas y de las finanzas para pequeños negocios de cara a crear las condiciones favorables para que los negocios puedan echar a andar, y no es dejar de pagar y regalarles la plata, sino que con las ventanas de tiempo necesarias para que los negocios puedan generar el crecimiento que les permita empezar a pagar y retornar la inversión. Hay experiencias interesantes en materia de microfinanzas que demuestran, por ejemplo, cómo las mujeres son las mejores pagadoras y cómo cuando usted invierte en emprendimientos, en este caso liderados por mujeres, el impacto que se genera a nivel social es tremendamente grande y se generan más empleos per cápita que cuando es por el lado de los caballeros. Son muchas cosas, pero bueno, voy a seguir porque eran muchísimas y he tratado de responderlas y para no quitarle mucho más tiempo. ¿Cómo un emprendedor puede sobrellevar los problemas externos que se le presentan? Crisis económica, competencia en el mercado, leyes, restricciones. A ver, aquí separemos circunstancias de situaciones, de desafíos. Una circunstancia es algo con lo que no puedo lidiar. Una circunstancia es que hoy el día la temperatura está acá en mi lugar, está a 22 grados. Yo vivo en un lugar montañoso, muy verde. Costa Rica tiene esa gracia, es verde por todos lados. Como que tiene muchas zonas como la del Beni, digamos. Aquí tengo 22 grados de temperatura ahorita. ¿Eso puedo lidiar con eso? ¿Puedo modificarlo? Pues no. Es una circunstancia. Con las circunstancias, lo que debo hacer es aprender a cómo accionarme frente a las circunstancias, frente a lo que no puedo controlar. Entonces, frente a las circunstancias, lo que he de desarrollar es fortalecer mis capacidades internas como emprendedor y del negocio para reaccionar de manera más favorable y adaptativa a aquello que va sucediendo afuera que no puedo controlar. Y teniendo la torre de control y el observatorio sobre aquellas fuerzas y o condiciones del entorno que impactan más o impactan menos en el negocio. Entonces, más que un tema, por un lado está el sobrellevarlo yo emocionalmente, que pasa por reconocer que hay cosas que controlo y cosas que no controlo. Y para las que no controlo, me voy a enfocar en lo que sí controlo, que es la capacidad para responder. Y finalmente, ¿cómo usted define riqueza? A mí me gusta hablar de abundancia. La abundancia a nivel de lo económico, la abundancia a nivel de lo emocional, la abundancia a nivel de lo espiritual. La abundancia es un estado, es un estado mental, es una forma de vida que tiene que ver con mi capacidad para generar abundancia para otros, prosperidad para otros, alineado con mis valores, metas y propósitos más importantes, aquello que yo valoro más. Y eso puede hacer que de pronto y solo de pronto, para mí, el emprender sea un emprendimiento social,
y que me genere las condiciones económicas necesarias para seguirme realizando. ¿Por qué? Porque dada mi concepto de abundancia, puede ser que para esta persona su idea sea no tener más allá de lo que necesita y con ello contribuir a los demás. Chévere. Pero para otro, su idea de abundancia tiene que ver con crear un negocio que lleve un producto muy particular a las empresas de alta tecnología para facilitarle la vida a grandes grupos de personas. Y eso probablemente le lleve a algo más grande, a generar mayores volúmenes de dinero, de efectivo y de riqueza económica, de abundancia económica, a un grupo más grande de personas. Y eso va a estar alineado con su aspiracional espiritual, que en la medida en que crezca como ser humano va a contribuir a ese gran propósito, y el camino del negocio es el camino que le va a permitir su realización personal y también su realización relacional. Entonces, para mí, yo prefiero el concepto de abundancia o uno de riqueza que tiene diferentes matices. A ver, don Fabián, muchísimas, ok, muy interesante, canalización de energía, a mí me ayudó bastante. Saludos y feliz día. Con mucho gusto, Pablo. Gracias, querido Francisco, por tu generosidad y aporte en esta conferencia. Creo que ha sido valioso. A pesar de que uno cree que conoce del tema, no es verdad. Siempre podemos aprender algo. Y tú nos has mostrado este reto extraordinario de vivir en estas 4 disciplinas que creo que introspectivamente nos muestran un desafío crítico. El desafío y el peor enemigo está en uno mismo. Y solamente desde que nos damos cuenta de que el desafío está en nosotros y no está allá afuera, es que podemos realizar esto. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros desde tu mirada, y gracias a todos los asistentes. El compromiso es con uno mismo y depende de uno mismo, principalmente. Y eso es lo que tú nos has mostrado. Gracias por todo y a los estudiantes espero que les haya sido útil, a los profesores, asistentes también. Y nos vemos en la próxima conferencia que está programada para las 12 horas. Muchas gracias y hasta pronto, Coach Francisco Villalta. Bendiciones para ti y para todo lo que haces. Amén. Chao, chao. Hasta luego.